Comenzaremos a hablarle de lo que son la matriz de datos. Realmente matriz no es más que una forma de organizar información. Lo que tenemos en una matriz es una agrupación de datos. Los datos pueden ser texto, pueden ser números, pueden ser fechas, puede ser una hora específica. Pueden haber relación de datos diferentes. El conjunto de datos que esté dentro de la matriz puede estar relacionado de alguna forma. Por ejemplo, podemos colocar acá una fecha y aquí alguna actividad a realizar en esta fecha. Aquí podríamos colocar lo que debemos llevar para esta actividad y aquí, por ejemplo, el número de personas que van a participar en esta actividad. Y todo lo tenemos en una misma línea. ¿Se dan cuenta? Cuando escribimos los datos, entonces lo que buscamos es correlacionarlos de alguna manera unos con otros, es decir, crear asociaciones. Y esas asociaciones las podemos hacer de forma horizontal en lo que llamamos filas, ¿ok? Cuando se escriben los datos así, en esta forma, lo llamamos filas, o en forma vertical, en lo que llamamos columna. Cada dato es independiente del otro, pero guardan alguna relación, tienen alguna relación. Entonces, al escribirlo de esta forma, tenemos una forma de relacionarlos gráficamente. Es decir, yo puedo decir, ok, ¿qué datos aparecen en forma de diagonal? ¿Qué datos aparecen en forma vertical? ¿Qué datos aparecen así? ¿Qué datos aparecen en este pequeño grupo? ¿O qué datos aparecen en este otro grupo? ¿O cómo se parecen los datos de este grupo con los de este otro grupo? Etcétera. ¿Ok? Hay muchas formas de relacionarlos. Y todas esas relaciones crean patrones matemáticos, análisis, filtros, etcétera, y más, etcétera, que no los voy a aburrir hablándole de todas esas cosas, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, pero bueno, ¿y el Excel? ¿Dónde accedemos al Excel? Bueno, hay muchas formas de acceder a Excel. Normalmente el Excel ya viene cargado en su computador por defecto. Cuando ustedes compran la máquina, están pagando también un paquete dentro de Windows, que es el Office, y el Office contiene al Excel como una de las herramientas de trabajo. Ahora, si no tuviesen Excel por algún motivo, también lo pueden acceder de forma gratuita en Internet a través del Excel en línea. Y pueden utilizar también todo el conocimiento que estamos adquiriendo acá para utilizar el Excel libre. Es decir, las bases de datos y páginas que se desarrollan en software libre, ¿no? Bajo Linux. Por lo pronto, para aprender a utilizar el Excel, vamos a trabajar con lo que sería el soporte de Office. El soporte de Office lo podemos buscar simplemente si escribimos aprendizaje en video de Excel en nuestro buscador, o podemos acceder, por supuesto, a la dirección, al link que estaba ahí en la presentación. Si lo buscamos, utilizamos, por decir algo, Google para buscarlo, aparecen muchísimas páginas. Pueden ver que en realidad Google dice que hay 7 millones y más de 7 millones y medio de páginas que hablan sobre el aprendizaje en video de Excel, algunos videos que pueden ser muy interesantes, por ejemplo, etcétera. Pero para lo que nos interesa, justo para lo que nos interesa ahora, vamos a ver específicamente esta página que aparece nombrada así: aprendizaje en video de Excel, soporte de Office. ¿Ok? Vamos a entrar a esta página. ¿Y por qué esa página específicamente? Porque esta página nos muestra lo que nosotros necesitamos como herramientas de Office, lo básico que nosotros necesitamos como herramientas de Office. Bueno, dentro de esta página que se llama Aprendizaje en Video de Excel, que es una ayuda, una herramienta muy buena para aprender a utilizar el Excel, existen diferentes enlaces, como pueden ver ustedes. Está el inicio rápido, que por ahora no lo vamos a saltar porque no queremos aburrirnos tanto, ¿verdad? Está lo que es la introducción a Excel, que nos muestra una serie de parámetros básicos, luego cómo utilizar filas y columnas, cómo utilizar celdas, lo que es el formato, fórmula de funciones, tablas, gráficos y al montón de cosas más. Por ahora nos interesa conocer lo que es Excel y el manejo de alguna de estas características. ¿Cómo utilizan ustedes esto? Bueno, si ustedes le pinchan este botón, por ejemplo, de inmediato se darán cuenta que aparece un nuevo enlace. En este enlace tiene una serie de subenlaces. Observen por acá todo lo que tiene disponible,
Tenemos cómo crear un libro, insertar o eliminar una hoja de Excel, mover y copiar, imprimir, usar Excel, etc. ¿Okay? Hay una serie de enlaces. Fíjense que solamente en crear un libro, ya nos tiene una serie de opciones acá para nosotros poder leer, para analizar, para visualizar, ¿lo ven? Todas estas cosas. Y por supuesto apareció un pequeño video que nos dice lo básico de cómo utilizar Excel. Si marcamos el siguiente enlace, observe que aparece un nuevo video y una serie de texto que nos indica. Son cosas muy sencillas, ¿ven? Fíjense que todo es muy didáctico, van diciendo exactamente cada cosa lo que tienen que hacer. Haga clic en tal parte, haga esto, haga aquello, ¿ok? Y eso permite hacer tal y tal cosa. Ustedes deben por lo menos reforzar los conocimientos que estamos viendo en este momento. Cuando vemos acá, dice introducción a Excel, lo que le pide es que abra una página de Excel. Normalmente en la barra de inicio, si tienen Windows 10, está el buscador. Muchas personas dicen, no, pero yo no tengo Excel porque no me aparece el botón por ningún lado. Bueno, ustedes se paran acá donde está el buscador y escriben el nombre tal cual, ¿verdad? Le decimos, nada más con escribir X, él ya le da las opciones más aproximadas al nombre que están buscando. Entonces, ok, tenemos Excel, algunas otras cosas, explorador, alguna foto que empieza por X, etc. Pero lo que nos interesa es esto, Excel, ¿lo ven? Entonces, al darle a Excel, pues se van directamente al programa y ya tenemos el programa abierto. Acá desde este programa, ¿qué podemos hacer? En primer lugar tenemos esto que es una de las cosas más utilizadas, que es libro en blanco. Desde acá podemos empezar a trabajar con Excel, empezar a escribir cosas, crear nuestros documentos, mover nuestros archivos, guardar nuestra información. Podemos entonces también realizar un recorrido. Esta es una ayuda que ellos dan. Aquí hay otra ayuda. Es parecido a la página en línea que estamos viendo, pero esto ya viene precargado con el programa, ¿no? Introducción a fórmulas, tabla dinámica, gráfico circular, etc. Estas ayudas vienen precargadas con el programa. Y por supuesto, aquí abajo viene una serie de ejemplos. Estos son ejemplos que ya de cosas que se han hecho en Excel y que de repente le pueden servir a ustedes para comenzar a hacer alguno de sus trabajos. Por decir algo, yo quiero hacer un almanaque muy específico. Bueno, aquí ya hay un calendario de fotos con fotos de estaciones. ¿Okay? Si lo abro, va a salir el calendario, va a salir aquí algunas imágenes de estaciones, etc. Por supuesto, ya estos calendarios vienen como se dice, vienen con sistemas de enganche que le permiten reconocer, ¿no?, la fecha y hora de la computadora. Entonces sabe exactamente en qué día se encuentra. Y el horario, el almanaque les viene acomodado de inmediato. Ustedes lo pueden tomar desde cualquier año, con los días bisiestos, con todos los datos que tienen. Fíjense, ¿no? Y están hechos en Excel. Otros ejemplos. Este es muy interesante, lo he utilizado varias veces. Yo lo tengo acá porque aquí muestra siempre el último que se ha utilizado. Por ejemplo, este es un programa en Excel para calcular un préstamo hipotecario simple. Vamos a abrirlo para que ustedes vean el alcance que tiene este programa. Obsérvese entonces que tenemos lo que sería una entrada en la cual nos permite o nos pregunta una serie de datos, y luego tenemos un resultado rápido de cómo sería el préstamo y el cálculo mes a mes de qué es lo que se debe pagar, el saldo, lo que es el pago, el capital, los intereses, todos los datos del préstamo. Ustedes lo pueden usar para sus datos. Por ejemplo, yo quiero sacar un préstamo de 15,000 pesos, por decir algo. Ok, fíjense que tiene un reconocimiento de formato. Él me dice, ok, 15,000, claro, está en euro, pero bueno, es lo mismo. Luego le pueden cambiar a pesos si ustedes quieren. Ya van a saber cómo hacerlo. La tasa de interés, 5,50. Yo digo, no, quiero que sea 5,9, por ejemplo. Una vez que cambio algo, de inmediato cambian todos los parámetros, cambian todos los datos, ¿no ven? Porque él automáticamente calcula y se ajusta. Periodo en años, dice que para 10 años. Digo, no, eso es mucho, voy a dejarlo para 7 años, ¿verdad? Obsérvese que cambió. La cantidad de saldo a pagar, lo ven, ya estoy bajando el número de meses. Aquí en este caso, como es a 7 años, bajó hasta 84 pagos, y en el 84 el último pago
ya el saldo final queda en cero. Eso sí se hace de acuerdo a las normas de préstamos que existen. Quiero ahora sí comenzar Excel en una hoja en blanco de cero. Hay algo importante que tienen que tener en cuenta. El Windows es la plataforma que les permite a ustedes cargar las cosas. Es como mi escritorio. Sobre mi escritorio coloco mi computadora, coloco mi papel y mi lápiz y escribo todo lo que yo quiera. O de repente puedo utilizar mi escritorio para colocar un plato de comida. O coloco mi escritorio, una almohada y me recuesto ahí y me quedo dormido. O sea, ¿para qué quiero usar mi escritorio? Ese es el Windows. El Windows es la base que tiene la computadora, como el escritorio que tiene la computadora, donde puedo colocar las diferentes cosas. ¿Cuáles son esas diferentes cosas? Los programas con los que yo puedo trabajar. Dentro del Windows 7, al igual que el Windows 10, voy a cargar programas diferentes. Si ustedes tienen el Windows 7, igual seguramente les han cargado el Office 2010 o de repente tienen un Office un poco más viejo, no importa. El Office no importa, puede ser un Office viejo y aún así tiene el Excel. También si se meten en software libre, Linux por ejemplo, desde Linux te pueden acceder a la hoja de cálculo que es muy parecida al Excel. No se llama Excel, pero se llama hoja de cálculo libre, libre Excel, ¿ok? Con el que ustedes pueden trabajar y es idéntico a trabajar con el Excel común, el Excel que tenemos acá. Una vez que accedemos a nuestro programa, habíamos dicho que podemos acceder a algún formato ya predefinido, algo que ya está ahí, que está por defecto, que ustedes pueden utilizar como ejemplo y a partir de esos ejemplos editarlo para acomodarlo, cambiarle alguna cosa. Puede ser, pero por lo general partimos de una hoja en blanco, es decir, esto que ustedes ven aquí, a pesar que está lleno de cuadritos y todo esto, no es más que una hoja en blanco. Si ustedes acá esto lo mandan a imprimir, le sale una hoja en blanco, no le escribe absolutamente nada, porque no hay datos cuadrados. En primer lugar, hablamos de celdas. Celdas es cada pequeño espacio en donde podemos escribir uno o un grupo de datos, ¿okay? Yo puedo tener más de un dato metido acá. Por ejemplo, yo acá le puedo escribir Pedro el listo, por decir algo. Fíjense, escribir un texto formado por 3 palabras. Tenemos una serie de datos, por supuesto son letras, pero si me muevo a otro espacio, observen que queda ese texto escrito. Algo que deben tener en cuenta es que si el texto es muy largo, por ejemplo, yo escribo acá justo en la casilla de al lado, hola. Obsérvense que hola se inicia a partir de este momento, de este punto exacto, y por consiguiente el texto de al lado queda truncado. No quiere decir que sea borrado. Si me paro de nuevo acá y lo edito, cuando lo marco 2 veces con el ratón, con el mouse, puedo cambiar una letra específica sobre este texto. Pedro el listo es malo, por decir algo, en cualquier estupidez que estoy escribiendo, ¿verdad? Pero una vez que me salgo de ahí, igualito él trunca porque al lado dice, no, aquí al lado hay otra serie de datos que se deben mostrar, porque a partir de este punto comienzan a mostrarse esos datos. Entonces, depende qué es lo que yo quiera ver acá arriba, yo le puedo decir una cosa u otra. Entonces, cada pequeño espacio para escribir, ¿ok?, se llama celda. Y en cada una de estas celdas puedo escribir desde una sola letra o un solo número hasta cualquier cantidad de cosas que yo quiera. Yo puedo tener aquí un texto demasiado largo que tenga números, letras y muchísimas cosas, ¿lo ven? Por supuesto, si no le escribo nada al lado, él entiende que todo este texto, todo esto que está acá, se desea ver. Pero si escribo algo justo en la celda siguiente, ¿okay?, una vez que esa celda se muestra, ya lo de al lado queda truncado. Eso es importante para la hora que vaya a imprimir lo que tengo acá, porque si no sale así, sale truncado esto, sale cortado hasta acá. Si aquí no hubiese nada, yo borro lo que tengo acá, entonces él no hay nada, él dice, no, entonces vamos a mostrar todo lo que tengo acá. Ahora, si yo me quiero asegurar de que todo este texto se muestre sí o sí, lo que podemos es agarrar un grupo de celdas. ¿Lo ven? Agarré un grupo de celdas simplemente colocando el ratón sobre ella. Fíjense bien, muchachos, yo puedo agarrarle, por ejemplo, me paro acá y cuando piso la tecla del lado izquierdo
del ratón y me muevo, voy marcando celda por celda. No estoy dándole doble clic ni nada, solo me deslizo sobre ella manteniendo el ratón pisado, por supuesto. Cuando suelto el ratón, ahí solté el ratón, todo el grupo de celdas quedó seleccionado. Entonces digamos que yo quiero que todo esto se vea. Bueno, entonces agarro todo este grupo de celdas hasta acá y digo, bueno, voy a escribir solamente hasta acá. Ahí le decimos combinar celdas. Y obsérvese que todas estas celdas se volvieron una sola celda. Esto, ¿qué es lo que nos permite? Si yo me paro acá, no me estoy parando en otra celda, me estoy parando en esta misma celda. Se volvió una sola. ¿La ven? Lo mismo puede hacerse si las celdas son verticales. Puedo combinar las celdas. De nuevo puedo decirle combinar celdas. ¿Lo ven? Y tengo una única celda. En este caso lo hice de forma de columnas. Recuérdense, columnas cuando son verticales y filas cuando son horizontales. Todo esto está hecho en forma de matriz. Ahora, cada uno de estos espacios, como dijimos, puede contener, por ejemplo, números. Observen, muchachos, 1, 2, 3, dejo este en blanco, 5, 6, 0, etc. ¿Lo ven? Puedo organizar mis datos a conveniencia. Yo tengo todos los datos, fíjense, puedo dejar espacios en blanco, colocar datos, ¿verdad? Lo puedo colocar y siempre van a estar en columnas. Lo puedo hacer también en las filas. Por ejemplo, ahora vamos a seguir trabajando con estos valores numéricos básicos. Por ejemplo, aquí hay un 5, aquí hay un 8, aquí hay un 0, aquí no pongo nada, aquí pongo 3, etc. ¿Verdad? Note, muchachos, que tenemos también un grupo de datos acá. Bueno, ya sabemos que sobre cada una de estas celdas puedo escribir cualquier cosa, desde un único dato hasta todo el texto que queramos, ¿verdad? Que podemos truncarlo si escribimos en la celda de al lado, pero podemos agrupar celdas para mostrar el dato que nos interese. Que podemos escribir en forma de columnas y podemos escribir en forma de filas. Ahora, hay algo importante. Si podemos escribir en forma de filas y de columnas, debe haber algo que identifique esta celda en especial. Es decir, esta celda debe tener un nombre. El nombre entonces se le da por la columna. Fíjense que si vemos las columnas sobre el grupo de celdas, sobre todas las celdas que podemos escribir, hay una serie de letras. La letra A, B, C, D, E, ¿lo ven? Y cualquiera diría, termina hasta aquí. No, en realidad seguimos. Si me paro acá, obsérvese que si me muevo al lado, siguen apareciendo letras. Y cuando se termina el alfabeto, vuelve a empezar el alfabeto, pero ahora doble. A, ahora A, B, A, C, A, D, y así sigue. Si terminara la A, empezaría B, A, B, 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 C, y etc. ¿Ok? Y tenemos prácticamente infinita cantidad de celdas en forma de fila, y hacia abajo, si ustedes lo ven y me voy hacia abajo, voy a moverme rápidamente para que lo vean, estoy sobre la línea 100 y tanto, 200 y tanto, lo ven acá, muchachos, miren, ya voy por la línea 300 y sigue bajando, podríamos llegar a la línea 1 millón, 10 millones, etc. O sea, no importa cuántas celdas queramos, en la misma hoja podemos tener todas las celdas que nos hagan falta. Y ustedes dirán, pero bueno, si esta hoja de Excel es tan ancha y tan larga, entonces ¿cómo sale la impresión? Cuando nosotros vamos a imprimir, el sistema automáticamente divide. Normalmente viene como, creo que hasta la K para una página, y vienen siendo como unas, creo que unas 70 o 60 líneas por página. Y eso es lo que saldría como en una impresión. Ya lo vamos a ver cuando vamos a imprimir, cuando vamos a mostrar cómo imprimir. Así es que si escriben en una hoja muy grande y después quieren imprimir, pues el sistema le va a dividir todo eso en lo que sería el formato para impresión, y que le va a quedar dividido todo en páginas. Por lo pronto, muchachos, nos interesa saber que tenemos una hoja que tiene infinitas dimensiones, que puede ser tan pequeña como la queramos, es decir, a partir desde acá hasta acá, y lo único que se va a imprimir es esto, o puede ser tan grande que necesitemos 100 remas de papel para imprimir todo, si lo quisiéramos llevar a papel, por supuesto. Ahora bien, ¿qué nos interesa de todo esto? Ya dijimos que las columnas son identificadas por letras, y pueden haber tantas letras como queramos. Asimismo, también tenemos que las filas son identificadas por números. ¿Lo ven, muchachos? Entonces tienen que tener en cuenta que cada una de estas celdas se identifica por la columna
y la fila. Matemáticamente, una matriz siempre se identifica en un primer término por la fila y un segundo término por la columna. Es decir, yo quiero saber esta celda estaría en la posición 8, es decir, en la fila 8 de la segunda columna. Si yo lo quisiera escribir matemáticamente, esta le colocamos primero cuál es la fila, es decir, 8, y la columna, que sería la B. Eso sería matemáticamente, pero para Excel eso no vale. Esta no es la 8B. ¿Ok? Esta no es la 8B. Porque para Excel la forma de representar específicamente esta gaveta es decirle simple y llanamente B8. Esta celda específicamente se identifica por la posición B8, así, esta es la forma correcta. Y si quisiéramos representarla matemáticamente, se corresponde a la posición 8B. Cuando tenemos un grupo de datos, ya más o menos como lo que vamos a ver más adelante sería una tabla, este grupo de datos yo puedo decir que se llaman rango. Para Excel, el nombre rango entonces viene siendo una agrupación de datos de más de un dato. Es decir, tengo dos datos o más, eso ya se define como rango. ¿Ok? Tengan en cuenta esos nombres. Celda, columna, fila y en un grupo, rango. ¿Ok? Si en un momento dado ustedes quisieran seleccionar toda una columna simplemente marcando la letra, ya tienen toda la columna, desde aquí hasta el infinito. Y si quisiéramos seleccionar solamente una fila, basta con seleccionar el número que identifique esa fila. Digamos que vamos a seleccionar toda esta fila, marcamos el número 10. Al marcar el número 10, toda la fila queda seleccionada. Si deseamos solo una fracción de la fila, digamos este grupo de datos nada más, bueno, me paro sobre el número que yo quiero marcar y una vez que oprimo el botón del ratón, lado izquierdo, lo mantengo hundido y se darán cuenta de que todo queda seleccionado. ¿Okay? Tenemos seleccionado los datos que a mí me interesan. Ya vimos lo que es la hoja de Excel, pero ¿qué sucede si empiezo a escribir datos y datos y datos seguidos uno tras de otro y resulta que si yo quiero tener 50 páginas escritas, resulta que tengo que mover las 50 páginas para llegar hasta el dato que me interesa? No, en la realidad no, porque Excel, previendo eso, previendo de que yo pueda moverme en cualquier momento sobre un grupo de datos específicos, creó una forma de crear varias hojas. Obsérvense, aquí tenemos una hoja que puede ser tan grande como yo la quiera, pero además, apretando este botón que ven aquí al lado de donde dice hoja, vemos un signo más. Si yo aprieto este signo más, apretamos el botón y se dan cuenta que se creó una segunda hoja. Noten que está en blanco, pero yo igual puedo llenarla de datos numéricos, texto, ¿ok? Puedo escribir lo que yo quiera. Todos los datos que yo quiera. Observen que puedo escribir tantas hojas como yo decida. Así que no solamente tenemos una hoja que puede ir prácticamente hasta el infinito. Por supuesto, hay límites, pero no nos interesa ahora conocer los límites, pues son muy grandes. Simplemente son hojas muy grandes. No solamente tenemos hojas muy grandes, sino que además podemos tener muchas hojas, tantas como nosotros queramos. Entonces, al apretar, cada vez que le apretemos el signo más, aparecerá una nueva hoja. Cada hoja tan grande como la primera, ¿lo ven? Y lo interesante es que también estas hojas le podemos cambiar de nombre. A la hoja que teníamos inicialmente, esta hoja 1, estaba identificada como hoja 1. Nosotros la vamos a llamar, por ejemplo, portada. Le escribimos doble clic sobre esta hoja, sobre el nombre, y le escribimos el nombre que nosotros queramos. En este caso se llama portada. A la hoja 2, yo la quiero llamar Pedro. ¿Por qué Pedro? Bueno, de repente acá voy a tener la contabilidad de los pagos que se le realizan al señor Pedro, qué sé yo. ¿Ah? A la hoja 3, por ejemplo, yo la quiero llamar H2. A la hoja 4, esta la quiero llamar P5, por algún motivo. Y así sucesivamente. ¿Ah? Entonces, bueno, de repente alguien me dirá, pero se equivocó, P5 iba de segunda antes de Pedro. Bueno, la agarramos, simplemente fíjense, ahora estoy parado sobre hoja 5. Yo me paro sobre hoja P5, ¿lo ven? Aquí estoy sobre P5.
la presiono, o sea, mantengo el mouse hundido y la muevo al lugar donde yo quiera. Al inicio, por ejemplo, y ahora la tengo de portada, digamos, inicialmente, ¿verdad? Ah, no, pero la portada es la que di primero. Tomo portada y la muevo al inicio. ¿Lo ven? Puedo organizar las hojas como a mí mejor me guste. De esa forma tengo dominio total sobre la organización del trabajo que estoy desarrollando. ¿Ok? No que H2 debe ir al final, después de hoja 6. Tomamos H2 y lo llevamos al final. No llego al final, un poquito más acá, ahora sí, estamos al final. ¿Ok? Después de H6. Entonces, esto es simplemente para mejorar la organización del trabajo que nosotros desarrollamos. Aparte de los números y las letras que me identifican las celdas que tengo dentro de mi hoja, tengo, por ejemplo, en esta línea, al inicio, el nombre de cada una de las celdas. Noten que este nombre cambia cada vez que cambio de celda. Por ejemplo, ahora me paro en esta. Esta es la C5. Observen que aquí está identificada, ¿la ven? C5. Una cosa importante es que al ubicar el mouse sobre el espacio en cuestión, normalmente aparece una pequeña ayuda. No sé si se dan cuenta, ubiqué el mouse ahí arriba y dice cuadro de nombre. ¿Lo ven? Si me ubico en este lugar, entonces, a ver, aquí está, insertar función. Cuando hay algo así que está en gris claro, es porque no está activo. No está activo porque como no tengo ninguna función activa, entonces no tengo cómo verificar ni cómo anular. ¿Okay? Y en este espacio puedo escribir fórmulas para trabajar en cada uno de estos espacios, en cada una de las celdas. Por ahora no vamos a trabajar con funciones ni con fórmulas, pero sí vamos a ver algo más sobre lo que aparece más arriba. Aquí en estos dibujos, en realidad lo que tenemos son la barra de herramientas. Las herramientas no es otra cosa sino enlace rápido para realizar alguna operación específica. Cuando se creó el programa, o se han creado todos estos programas inicialmente, lo que aparecía nada más era, por ejemplo, desde archivo, y uno podía acceder en barras desplegables cuál era la acción que uno deseaba realizar. Pero se dieron cuenta de que todo lo que tenga forma gráfica es más fácil para memorizar y para acceder. Por eso se creó esto, lo que es la barra de herramientas. La barra de herramientas entonces no es única. Obsérvense que aparece con el nombre de inicio y está encerrada esta barra de herramientas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me paro al lado donde dice insertar y la marco, cambia, ¿lo ven? Ahora tenemos una barra de herramientas diferente con muchas más cosas para hacer. Si me paro al lado, diseño de página, tenemos otro grupo, un montón de grupos de cosas. Lo mismo para fórmula, para datos, para revisar, para vista. Y por último llegamos acá a lo que sería qué desea hacer. Esto no es otra cosa que la ayuda. Si me paro acá y escribo algo, por ejemplo, celda, observen que de inmediato él me está dando la opción de acceder a alguna de las acciones inmediatas, ¿lo ven? Que son las, digamos, enlaces directos, como aplicar formato a celda, leer celda, combinar, eliminar celda, estilo. Estos son ayudas, no cree que lo va a hacer. Al colocarla acá, no hace nada, él simplemente me ofrece estas ayudas. Pero desde estas ayudas yo puedo acceder, por ejemplo, a estilo de celda, ya me está mostrando los estilos de celda para esa celda, que lo vamos a ver más adelante, ¿okay? Eliminar celda, etcétera. Bien, pero si yo específicamente lo que quiero es obtener ayuda sobre celda, eso es lo que yo quiero, marco este botón y me voy a ir a todas las ayudas que tiene Excel sobre celda. Y resulta que a lo mejor no era una ayuda lo que yo quería, sino lo que quiero es buscar dónde aparece la palabra celda dentro de las ayudas. Bueno, entonces voy a búsqueda inteligente y me va a buscar acá dónde aparece esa palabra celda dentro de las ayudas, por supuesto, porque estamos acá en la ayuda. Bueno, esto es importante que lo sepan porque es una de las formas que ustedes pueden acceder a información para trabajar en todo esto. Pueden notar que hay demasiadas cosas acá para utilizar y sería imposible que yo les muestre cómo utilizar cada una de estas herramientas. Vamos a utilizar muy pocas realmente, las más básicas. Así que queda de ustedes revisar todo. Eso va a ser parte también de la tarea. Revisen todo, por favor, muchachos. Aprieten todos los botones que puedan y traten de entender para qué es cada cosa. Se van a dar cuenta que muchas de estas cosas les van a ser muy útiles. Y cada una de esas cosas que ustedes vean acá y no entiendan, pueden meterse por aquí
¿Qué desea hacer? Escriben el nombre, por ejemplo, que esto, formato condicional. Ustedes escriben aquí formato condicional y le va a salir toda la ayuda de formato condicional. ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Cómo es? O directamente en la ayuda en línea, la ayuda que aparece en internet, la que acabamos de revisar hace un momento, con los videos y todo eso, ¿ok? Que les es mucho más fácil y más interactivo para aprender. Dentro de inicio, ¿qué es lo principal que se muestra dentro de inicio? Es la parte de formato. Es decir, si yo estoy aquí parado en esta celda y escribo algo específico, ¿ven? Digamos que voy a escribir T, así de simple. ¿Okay? Tengo una T. Esta T puede aparecer de diferentes formas, diferentes tamaños, con diferentes características y puede representar diferentes cosas. Si la quiero de diferentes tamaños, tenemos la opción de el tipo de texto, como la quiero, puede ser Calibri o puede ser de repente un texto así más, como más elegante, qué sé yo, puede ser un tamaño más grande. Yo digo, no, yo la quiero escribir de tamaño 48, perfecto, ya tengo un tamaño más grande, ¿ok? No, es muy grande, bueno, de repente tamaño 10, ok, ahí la tenemos. No la quiero orillada hacia el extremo izquierdo, sino centrada, la ponemos centrada, ok. Digamos, este texto que escribimos en este lugar, yo no lo quiero en la parte inferior, lo quiero en la parte superior. Entonces me voy para acá y le digo, escríbelo en la parte superior. ¿Se dan cuenta? Puedo cambiar de lugar las cosas que tenemos ahí. Lo puedo escribir en el medio. Bueno, aquí no va a haber mayor cambio. Ah, no, bueno, para la altura sí, porque el espacio es grande, ¿verdad? Y puedo darle otras formas de representación dentro de este espacio. Ahora bien, no es solamente la forma lo que cambia. Hay algunos formatos especiales. Por ejemplo, si yo, digamos, estos números. Vamos a escribir un grupo de números acá. Digamos que escribo 7, 8, 9, 7, 8, 9. Pero resulta que estos números yo no los quiero ver solo como números básicos. Si son números básicos y quiero hacer operaciones matemáticas entre estos números, puede generar errores. Yo le debería decir, si lo que voy a trabajar es con números, que lo identifique realmente como un número y no de la forma general. La forma general, que es el formato por defecto, lo ve como cualquier cosa, texto o número, pero sin un formato bien definido. Pero si lo que quiero son operaciones matemáticas, digo, no, ese es un número. Y este número, que ya de por sí me lo está mostrando con 2 decimales, me permite realizar operaciones con él de una manera más eficiente, más precisa. Ahora bien, no es eso lo que yo quiero. Yo lo que quiero son fechas. Bueno, podríamos colocar una fecha corta o una fecha larga. La fecha larga es con texto. Por ejemplo, sábado 7 de enero, tal. La fecha corta es directamente en forma de números, como la mayoría de veces la vemos representada. Por ejemplo, en este caso tenemos, la escribimos con el formato original que ya trae. En este caso le puso fecha de 1900, pero podemos editarlo. Recuerden, si nos paramos sobre un número y escribimos, vamos a cambiar lo que está ahí. Por ejemplo, le escribo 45. Recuerdan, había 8. Cuando me salgo aquí, ya ese 8 desapareció y colocó 45. Pero si lo que quiero es editarlo, lo marco con doble clic. Doble clic, y ahora no es 45, le puedo decir 4.5, por ejemplo. ¿Lo ven? Esto no es 0, yo quiero escribir 10. Le doy doble clic y ahora puedo escribir 10 sin necesidad de borrar el 0. Si me separo aquí, digamos que tengo 4. Ok. ¿Lo ven, muchachos? Bueno, ¿qué es lo diferente de esta casilla a esta? Que esta tiene formato general y lo que estamos viendo aquí puede interpretarse incluso como texto. Un 5 que representa la forma del 5, pero no un número, por ejemplo. Mientras que acá tenemos una fecha. ¿Lo ven? Tenemos específicamente una fecha. Bueno, eso en cuanto a formato. Hay muchas otras condiciones que nos permiten ayudarnos al formato. El formato condicional, que ya ustedes van a investigar y se van a dar cuenta que son muy útiles también de utilizar. La forma de insertar o eliminar celdas en formato. Por ejemplo, yo estoy, digamos, en esta línea. Entonces, en esta línea, resulta que tengo un grupo de números importantes acá, en esta, que tiene más números. Aquí hay un grupo de números importantes, pero yo quiero insertar una línea en este lugar. Bueno, lo puedo hacer por acá, por insertar, o me paro sobre ella, le doy al ratón y le digo insertar. ¿Lo ven? Aquí está también. Está en las dos formas, en la barra de herramientas y en la ayuda a través del mouse.
en el lado derecho del mouse, recuerden, ¿no? Entonces le apretamos ahora sí insertar y él me pregunta, ¿qué acción insertar? Desplazamos las celdas hacia abajo, se desplazan las celdas hacia la derecha, o sea, las coloca por acá para dejar este espacio libre, o inserta toda una fila o inserta toda una columna. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo le digo, no, quiero insertar una fila. Cuando le vamos a aceptar, obsérvese que él movió todo el contenido hacia abajo, insertó la fila que se deseaba. ¿Ok? Bien, sobre esta fila, por supuesto, entonces puedo empezar a colocar cosas. Por ejemplo, puedo decirle que aquí me refiero a fecha. Muy bien, excelente, tenemos la fecha. No, pero la fecha no la quiero alineada por la izquierda, la quiero alineada en el centro. Bien, va a estar en el centro. ¿Lo ven, muchachos? Son formatos. Todo esto es darle formato. Ahora, hay formas de autollenado que ustedes pueden utilizar y les va a ser práctico, sobre todo a la hora que quieran escribir números. Por ejemplo, yo coloco el número 3, digámoslo acá, así de simple. Ahí tenemos un número 3. Yo digo, no, pero yo quiero llenar desde aquí hasta un grupo de filas bien abajo, todos los números que vayan de uno en uno. Me paro en la esquina derecha inferior, la alcanzan a ver acá, que hay como un puntito. En este puntito yo me paro sobre él y noten que la cruz grande que me señala el resto de las celdas se convierte en una cruz pequeñita, ¿la ven? Esa cruz pequeñita, cuando marco con el mouse y la muevo hacia abajo, noten que ella genera un efecto, digamos hasta acá. ¿Lo ven? Copió las celdas que están acá, pero mucho más que eso. Al tener esta copia de celda, yo puedo decirle a través de este cuadrito que aparece en esta copia, si me muevo hacia otro lado, pues ya este cuadrito desaparece, pero mientras esté acá, este cuadrito, obsérvese que me permite desplegar una serie de opciones. Esas opciones dice, bueno, copiar solo las celdas. Bueno, al copiar las celdas, estoy copiando formato y todo el contenido, número, formato, todo lo que haya en ello, pero todo igual. Yo puedo decirle, no, serie de relleno. Obsérvese que si la marco como serie de relleno, él simplemente incrementa de uno en uno el número desde el número que estaba marcando en adelante. Tenía solo el número 3 y ahora aparece 4, 5, 6, 7, etc. ¿Lo ven? Digo, no es eso lo que yo quería. Yo lo que quiero es rellenar solo, pero sin formato. Si le doy acá, él rellena las celdas, ¿lo ven? Pero no copió el formato. Si aquí tenía algún formato, por ejemplo, este era formato de número, y aquí en adelante copió solamente números sin el formato. Yo quiero solamente una serie de relleno. ¿Ok? Es lo que habíamos hecho originalmente. ¿Ven? Esta ayuda de series es muy práctico porque a ustedes les permite disminuir tiempo cuando tienen que escribir muchos números. Por ejemplo, quiero escribir una serie de números que van desde el 0 hasta el 100, por ejemplo. Bueno, la forma fácil es que yo escribo el número siguiente que va después del 0, por ejemplo, el 1. Ya ni siquiera tengo que verificar el formato, simplemente me paro en la cruz, en la esquinita, me voy hacia abajo, hasta por acá, creo que me pasé ya, voy 270, vamos para arriba. Digamos que quiero hacerlo hasta el número 100. Muy bien, hasta el número 100. Ahí tengo 100 casillas marcadas, ¿lo ven? Obsérvense que partió desde 0, llegamos hasta el 100. En realidad tengo 101 casillas marcadas, porque en 100, 0. Acá hasta arriba, ¿lo ven? Digamos que no es números de uno en uno. Vamos a suponer que empiezo en el 7 y el siguiente número va de 2 en 2. Entonces marcamos el 9. ¿Lo ven? Cuando yo tomo estas dos casillas, ya de inmediato el sistema entiende que yo quiero hacer una serie, pero de 2 en 2. Fíjense que el siguiente número que él rellenó es el 11. ¿Se dan cuenta, muchachos? Una ayuda muy práctica. 7, 9, que fueron los números que yo coloqué, y el siguiente 11, 13, fíjense que va de 2 en 2, ¿ah? 19, 21, 23, va de 2 en 2 hasta 37. Lo quiero de 5 en 5, por ejemplo, podríamos colocar 1, el siguiente sería 6, ¿verdad? Los marco y luego me voy arrastrando el botón de la esquina. Y ahora tengo números de 5 en 5. 1, 6, 11, 16, 21. Y lo bueno es que no se equivoca. Si tuviésemos que hacerlo a mano, habría el riesgo de que nos equivoquemos. Algo más interesante es que también yo puedo tomar, por ejemplo, estos números. Digamos que tomo estos números desde acá hasta acá. Como un poco más abajo, hasta por acá. Y le digo, mire, el formato que tenemos acá no quiero que sea número. Yo quiero cambiar este formato, pero por fechas.
Entonces me voy acá donde dice que el formato es general, lo marco y ahora le voy a decir, bueno, escríbamelo como fecha corta. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Ya él acomodó las fechas. Ahora, más interesante de eso es que si ya parto de una fecha conocida, en este caso, fíjense, ya tenemos un grupo de fechas conocidas, yo puedo tomar, por ejemplo, estas dos fechas y cuando hago el despliegue, él copió los formatos, pero además identifica cuáles son las fechas que continúan. Él no empezó aquí otra vez en 1, 2, no, a partir del 7, del 9, y siguió 10, 11, 12, completó lo que teníamos acá. Hagamos una fecha, en una celda, una fecha un poco más conocida, ¿verdad? Digamos el día 9 de este mes, ¿no? 07, 2021. Dirán ustedes, ahí hay un error porque utilicé el 9 sin el 0 y luego el mes le coloqué 0. Obsérvese cuando me cambio de aquí, como él automáticamente me corrige el error, ¿lo ven? Y luego le digo, bueno, yo quiero hacer un autollenado de fechas. Y de inmediato hizo el autollenado, ¿lo ven? Si continuamos con el autollenado de fecha, vamos más abajo, vamos a hacerlo largo, está por acá. Noten que cuando cambia de mes, él sabe que este mes llega hasta 31 y comienza primero. Si aquí estuviese febrero, estuviésemos hablando del mes de febrero, él colocaría hasta el día 28, no se equivoca, sabe que el febrero tiene 28 días, y así sucesivamente, ¿eh? Esto es una ayuda muy importante, ¿verdad? Nosotros nos equivocamos, lo bueno es que la máquina generalmente no. Bueno, les voy a enseñar una cosa más antes de salirnos de acá porque creo que es muy útil para ustedes, ¿no? Crear una lista desplegable. Para crear una lista desplegable realmente es sencillo. La lista desplegable, entonces, digamos que quiero crear una lista desplegable, ven, coloquemos acá. Yo acá voy a colocar nueva fecha, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una fecha especial, una fecha que yo voy a seleccionar. Digamos que esta vamos a hacer una fecha 2, así de simple. Aquí quiero colocar fecha 1 y aquí quiero colocar la fecha 2. Observe lo siguiente, si yo agarro estas dos celdas en un momento dado, me voy por aquí a donde dice datos, ¿lo ven? Seleccioné la barra de herramienta de datos y ahora estas dos celdas que están acá, yo quiero asociarla a un grupo de fechas que pueda seleccionar en un momento dado cualquiera de esas fechas para esta lista, que se desplieguen como una lista, ¿verdad? Entonces me voy aquí a donde dice datos, me voy aquí a lo que es validación, ¿ok? Validación de datos, y en validación de datos yo digo, bueno, vamos acá en validación de datos a escoger una lista. Cuando ya tenemos acá lista, ya le estamos diciendo a la máquina, mire, aquí en estos dos botones va a haber una lista desplegable. Vamos a poder seleccionar algo de ahí. Ahora, ¿qué podemos seleccionar? Tenemos que decirle cuál es el origen de los datos que van a aparecer acá en el cuadro seleccionable. Entonces nos vamos aquí donde dice origen y apretamos esta ventanita, ¿verdad? Esta ventanita que parece un grupito de celdas. Apretamos. Cuando la apretamos, aparece un nuevo cuadro de diálogo que dice validación de datos. Ahí lo que nos está pidiendo es que seleccionemos cuáles van a ser los datos que van a aparecer aquí en estas listas desplegables. Entonces yo digo, bueno, yo quiero que se me desplieguen los datos desde acá hasta acá. Obsérvese que aparecen marcados estos datos. ¿Lo ven, muchachos? Están marcados. Entonces simplemente apretamos el botón de Enter de la computadora para que acepte eso, ¿ok? Podemos volver a apretar Enter o simplemente le apretamos el botón Aceptar de nuevo. Ahora ven, primero Enter y luego Aceptar y ya aparece como una lista desplegable. ¿Lo ven, muchachos? Me paro acá y ahí está el botón de la lista desplegable. Me paro acá y aquí está el botón de la lista desplegable. ¿Lo ven acá? Es el botoncito que aparece al lado de la celda. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué ventaja tiene eso? La ventaja es que cuando yo me paro aquí y aprieto este botón de lista desplegable, me aparecen todas las fechas que seleccioné. ¿Lo ven? La selección que hice acá aparece aquí. No aparece nada de otro lado. No aparecen las fechas que están hacia abajo. No, aparece solo lo que había marcado. Tenemos entonces esta lista desplegable. Yo digo, perfecto, yo quiero el día 11. Perfecto, lo tomé. ¿Lo ven? Y aparece este número. Te dirá, oye, pero no funciona. Lo que sucede es que este número, ¿verdad? No es una fecha.
¿Por qué? Porque si volvemos de nuevo a la barra de inicio y vemos cuál es el formato que tiene esta lista desplegable, dice que un formato general. Y no me interesa un formato general, me interesa un formato ¿de qué? De fecha corta, porque eso fue lo que habíamos seleccionado. Ah, apareció la fecha corta. Entonces, ese grupo de números que aparecieron eran los números que aparecerían, o sea, que tendríamos aquí si no se fuese un formato de fecha. Entonces, ahora sí, no me equivoqué, no era el día 11, lo quiero para el día 14. Listo, el día 14, 7. Ya se habrán dado cuenta de que muchas páginas de internet tienen listas desplegables. O cuando estamos llenando algún documento, cuando estamos escogiendo una fecha para un turno, cuando estamos seleccionando edad, sexo, por ejemplo, nos dicen sexo, femenino, masculino, etcétera, ¿ok? Nos dicen estado civil, casado, divorciado, soltero, ¿ok? Entonces ahí podemos escoger, y poder escoger en una lista desplegable. F2, bueno, F2, la siguiente fecha, ¿dónde queremos? Digamos que esta fecha es para el día 16. Muy bien, pero tiene que ser formato, a ver, si se acuerdan, fecha corta, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, muchachos? Entonces ahí ya podemos seleccionar porque creamos una lista desplegable. También podemos hacer copiado y pegado, por ejemplo, podemos seleccionar un grupo de datos en un momento dado, vamos a seleccionar otro, no selecciona lo mismo. Digamos que selecciono este grupo de datos y este grupo de datos lo quiero pegar aquí, justo al lado. Agarrémoslo todo, agarremos toda la columna. Yo quiero todo este grupo de datos pegarlo acá. Hay varias formas para copiarlo. Le puedo dar con el mouse y decirle copiar. Me puedo ir acá a la barra de inicio y darle acá donde dice copiar. ¿Lo ven? Copiado. O puedo darle a través del teclado Control C. Al apretar la tecla Control, recuerda la tecla Control que aparece en su teclado, normalmente al lado derecho, en la parte inferior de su teclado, y luego la letra C. Entonces, Control C y ya la tenemos copiada. Obsérvense que al copiar aparece esta línea de puntitos en movimiento que le indica que podemos hacer algo con este grupo de datos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Me ubico en otro lugar, por ejemplo acá, y quiero copiar, pegar aquí este grupo de datos tal cual como lo estamos viendo. Entonces puedo hacerlo con el teclado dándole Control V, puedo hacerlo desde aquí diciéndole pegar, ¿verdad? O lo puedo hacer desde arriba, desde la barra de herramientas diciéndole pegar. Hagámoslo ahora desde acá, desde el mouse, ¿verdad? Me ubico en la celda donde quiero pegarlo, lado derecho del ratón, y le digo pegar. Cuando le doy acá pegar, estoy pegando todo, incluyendo los formatos. Si hay formato involucrado aquí, es decir, si esta barra está centrada, se va a pegar centrado. Si esta barra tiene un texto escrito en Arial y no en Calibri, como está originalmente, se va a pegar tal cual, ¿ok? Con el formato que copió. Copiar y pegar lo pega exactamente igual. Así es que si copiamos fechas, ¿verdad? Y las pegamos en otro lugar, se va a pegar el formato fechas. A menos que cuando voy a pegar, yo le digo, quiero pegar acá. No quiero pegar todo. Quiero pegarla solo como valores. Bueno, pega solo los valores y se olvida el formato. Quiero pegar solamente las fórmulas. En este caso, pega el número y fórmulas si existen, pero no formatos. Digamos que tengo 2, el siguiente número acá es 4, por lo tanto ya ven que quiero escribir números que van de 2 en 2. Bueno, vamos a escribir un grupo de números que van de 2 en 2. Aquí tengo 0 y el siguiente 1, ahora tengo números en serie. Perfecto, vamos a llenar este serie. Muy bien. Noten lo siguiente, una de las cosas de copiar y pegar es que también puedo cambiar la forma del pegado, es decir, lo que está en columnas puedo copiarlo en fila y lo que está en fila puedo cambiarlo a columnas, es decir, transponer, ¿ok? Esa es otra forma de pegar. Entonces vamos a copiar estas, en este caso le vamos a decir copiar, muy bien, ya las tengo copiadas, me ubico acá, por ejemplo, y yo digo, ahora quiero que estas dos se conviertan en 2 filas, así y así. Entonces simplemente a partir de acá le digo pegar, ¿ok? Pero pegar acá, le dice transponer, ¿lo ven?
y se pegó en forma de traspuesto. Si el pegado que ustedes quieren hacer es un pegado especial, también lo pueden hacer acá si se van a esta opción que dice pegado especial y se mueven hasta acá donde dice transponer. Aquí da muchas más opciones: pegado simple, con funciones, etcétera, pegar solo valores especiales, porcentajes, bueno, enlaces, imágenes, enlaces de imágenes, etcétera. Un montón de cosas más que se pueden hacer acá. Digamos que aquí solo quiero un pegado normal. Bueno, ¿lo ven? Entonces, a partir de esta selección, yo puedo transponer los datos y convertirlos en fila, o puedo colocarlos tal cual como los tenía. ¿Ok? Bueno, si ya no necesito pegar más datos, sino simplemente sacar esto de la memoria RAM para que el sistema no colapse, le damos a la tecla escape. Así de simple. ¿Ok? Y ya se dan cuenta de que si quiero pegar de nuevo algo, él no identifica nada para pegar. No hay nada seleccionado. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada. Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva clase del curso de herramientas virtuales. Hoy hablaremos de las utilidades que nos permiten el manejo de funciones, la edición de tablas y la generación y edición de gráficos. En primer lugar, vamos a recordar algunos conceptos matemáticos que nos serán de utilidad para esta clase. Podemos tener un valor numérico constante, por ejemplo 5. Es constante porque representa 5 unidades de algo y no cambia durante la ejecución de la resolución del problema. A este valor 5, por ejemplo, podríamos sumarle un valor que puede tomar diferentes valores en el tiempo. A este dato numérico lo llamamos variable. Una variable entonces puede tomar valores que dependen de otros elementos. Por ejemplo, en este caso podríamos decir que existe en algún lugar una casilla, una celda, que tiene un valor dado que nosotros llamamos X. Así, por ejemplo, esta casilla puede contener el valor 3. Si ese fuese el caso, esta operación matemática se soluciona diciendo 5 más x, donde x vale 3, va a ser igual a 8. Así, nuestra variable toma el valor de esta casilla en un momento dado y permite la solución de esta ecuación. Cuando esto sucede, nosotros decimos que obtenemos un valor de resultado que es a lo que queremos llegar a partir de la solución de una ecuación básica. En todo caso, cuando el valor que nosotros deseamos conseguir está dado también como una variable que deseamos calcular a partir de una ecuación, entonces decimos que el resultado de esta variable será dado o proporcionado por la ecuación donde interviene esta variable. Así, el resultado de esta variable dependerá directamente de nuestra variable de entrada. Cuando esto sucede, decimos entonces que estamos ante la presencia de una función. La función en matemática no es otra cosa que una ecuación diseñada para obtener un resultado a partir de una expresión, una ecuación dada originalmente. En Excel, una función la representamos en una casilla cualquiera donde una ecuación matemática dada, por ejemplo, 5 más x, nos permite calcular el resultado a partir de una casilla que tiene ese valor desconocido o esa variable como tal. En la clase de hoy damos continuidad al contenido de la unidad 1 con el manejo de fórmulas, tablas y gráficos utilizando el manejo de la herramienta Excel. Es importante tener en cuenta de que estamos trabajando con Microsoft, pero los conocimientos adquiridos pueden ser implementados en cualquier otra herramienta, como por ejemplo las de software libre bajo Linux. Para continuar la formación utilizaremos el soporte de Office. Como lo vimos en la clase anterior, simplemente con escribir aprendizaje en video de Excel en el buscador de internet podemos acceder directamente a esta página que es
del soporte de Office en línea. También podemos hacerlo a través de este link. A manera de repaso de la clase anterior, dijimos que si no tenemos anclado el programa directamente en nuestro escritorio o en nuestra barra de herramientas, para mi caso lo tengo anclado en mi barra de inicio, podremos utilizar el buscador de programas. Así, solo con escribir las primeras letras podemos observar que el sistema nos recomienda cuál es la aplicación. Tomamos Excel y cuando entramos a Excel nos encontramos que se presentan las opciones de trabajo. En la opción de trabajo tenemos lo que es un libro en blanco para comenzar a realizar cualquier trabajo a partir de cero, es decir, iniciar cualquier actividad sin ningún tipo de contenido. También podremos utilizar alguna de las plantillas predefinidas. Contamos también con algunas ayudas que son muy parecidas a las ayudas en línea que vamos a manejar constantemente. Si partimos entonces de la aplicación de libro en blanco, comenzamos con una hoja vacía en la cual nosotros podemos escribir cualquier contenido de datos. Los datos pueden ser números o letras en cualquier momento y llenar las casillas dadas para cualquier caso. Recuerden, todos los datos escritos en forma horizontal corresponden a filas y los datos escritos en las casillas que están ubicadas en forma vertical corresponden a columnas. Si por ejemplo queremos utilizar la aplicación de autollenado, podemos partir de un valor numérico y simplemente con arrastrar la esquina del lado derecho inferior de nuestra celda, observen acá, cuando me ubico sobre esa esquina, cambia la forma del indicador del mouse, se nos forma una cruz más chica. A partir de ese momento, cuando nosotros arrastramos nuestro cursor, el sistema entiende que debe realizar un autollenado. Recuerden que existe la posibilidad de cambiar esas opciones con la pequeña descripción de lista desplegable que aparece en la parte inferior de este recuadro. Así, por ejemplo, para este caso podemos copiar celdas, que es el efecto que tenemos ahora. Se copió el primer dato numérico en todas las celdas de la forma tal cual como se encuentra originalmente, manteniendo su formato. En el segundo caso tenemos serie de relleno, que es lo que nos interesa, donde se va a realizar el incremento de unidades para rellenar este recuadro con saltos que van de uno en uno. También podemos hacer autollenado utilizando un intervalo ya predefinido. Por ejemplo, de 4 a 7 tendremos entonces un intervalo de 3. En este caso, si seleccionamos estas dos casillas y luego utilizamos la opción de autollenado, noten que ya de inmediato se conforman los intervalos de acuerdo a las características predefinidas por el primer intervalo. Así, todos los demás intervalos también son saltos de 3 en 3. En un siguiente caso, imagínense que comenzamos de un valor 5 y los incrementos son de 2 en 2, es decir, el siguiente número sería 7. Para este caso, si queremos hacer un autollenado, pues los incrementos serán de 2 en 2. Si en un momento dado colocamos un decremento en lugar de un incremento, por ejemplo, el número 18, observen que hay un decremento de unidad, también ese decremento se toma en cuenta y los siguientes números serán decrementados con el mismo intervalo que tiene en los dos números seleccionados. Eso funciona para cualquier cosa. Imaginen entonces, por ejemplo, que tenemos un formato de fechas. Por decir algo, tenemos el día 29 del mes de julio del 2021. Partiendo de esa fecha, yo puedo autocompletar y simplemente al deslizar el mouse, arrastrando la esquina derecha, ya todas las demás casillas se llenan con las fechas en una serie que corresponde a los intervalos de días.
pero podemos cambiar esos intervalos de días porque al reconocer este formato como fecha, también se nos da la opción de rellenar en forma de días de la semana. Así, de esta forma no se toman en cuenta los días sábado y domingo. Esto es útil, por ejemplo, para contabilidad, si queremos establecer una nómina de pago para días laborables. Podríamos tomar también como meses, y así el elemento que cambia dentro de este factor de fechas sería el mes y no los días. Ahora bien, si tenemos grupos de datos ordenados, lo lógico es que tengamos algún tipo de relación entre estos datos. Por ejemplo, la relación entre los datos que vemos en esta columna es evidente y se supone que se tratan de fechas. Estas fechas pueden ser indicativos, por ejemplo, para algún tipo de relación con esta columna que podrían ser unidades. Esta columna, por ejemplo, podría ser tomates. Para este caso, podría ser pan. Podríamos colocar una columna más que, por ejemplo, podría ser papas, por decir algo, que este valor comienza a partir de 2 y tiene incrementos de 2 en 2. Ahora digamos que es 4 y así podremos hacer un autollenado con incrementos de 2 en 2. Bien, ahora con estas columnas podemos realizar algún otro tipo de observación. Fíjense que esto podrían ser precios de estos productos en función de las unidades que estamos adquiriendo. Noten que si lo que queremos es calcular, por ejemplo, precios, entonces esto deberían ser lo correspondiente a valores de moneda. Así que vamos a cambiar el formato de este grupo de datos simplemente a lo que serían monedas. Y una vez que tenemos las monedas, observen que la identificación básica que se da es XDR, que es un indicativo para moneda del tipo general. Pero no nos interesa que se vea como moneda del tipo general. Lo que nos interesa es que tenga la característica de la moneda tal como nosotros la queremos representar. Así podemos ir a más formatos de moneda y encontramos que se puede representar como monedas de armenio, monedas de Bashkir, monedas georgiano, rusa, china. En español tenemos, por ejemplo, la moneda en Argentina, la de Chile, Colombia, y así sucesivamente hay la representación de la mayoría de monedas en el mundo. Para nuestro caso, vamos a tomar entonces lo que sería la representación de monedas argentinas. Podemos cambiar también el número de decimales que se desean. Por ejemplo, podría decirle que solo me tome un valor decimal. O si quiero una mayor definición, por ejemplo, que me tome 4 o 5 decimales. O simplemente decirle que no me tome ningún decimal. Por lo pronto, digamos que sí quiero tomar un solo decimal. Le damos a aceptar y observen que ahora este recuadro, lo que sería este rango específicamente, tomó las proporciones y las características que nosotros le indicamos. Ahora es moneda, nos indica que es en peso argentino y tiene solo un decimal indicado. Para nuestro caso, tal vez nos conviene entrar por este recuadro porque así podemos acceder a lo que serían más formatos. Si estamos trabajando con valores de moneda, pues podemos ir directamente a más formatos de moneda en forma específica. Le damos en ese caso el formato de la moneda argentina y al darle a aceptar, eso es lo que nosotros tenemos acá. Ahora bien, podríamos tener en esta lista un indicativo del total. Ahora, ¿cuál es el problema? Deseamos realizar la suma de todos estos valores. En esta tabla, por ejemplo, que solo intervienen 4 valores, pues no es tan complicado y lo lógico es que no cometamos errores. Pero imagínense que queramos realizar la suma de una tabla donde hay 200, 300 o más valores. En ese caso es muy probable
que en algún momento nos equivoquemos y generemos algún error al calcular esos datos. Peor todavía, imaginen que cuando terminamos de calcular los datos, alguien nos dice, mire, ahora cambió el dato tal y tal. Hay que empezar a realizar la suma toda de nuevo, ¿verdad? Es una labor muy complicada. Bueno, estas hojas de cálculo de Excel nos permiten simplificar ese proceso de forma muy significativa. Y ahora comenzamos a trabajar propiamente con lo que conocemos como funciones. ¿Cómo es una función? Recuerde que hablamos hace un momento que una función toma un valor de algún lugar para generar un resultado. Bueno, la celda seleccionada entonces vendría siendo el equivalente a nuestra variable y. Lo que quede acá adentro va a representar entonces la suma de estos parámetros, porque eso es lo que queremos calcular. Podría ser cualquier tipo de cálculo, pero para este caso lo que queremos calcular es la suma de estos tres recuadros. Toda función se inicia colocando el signo igual. Una vez que colocamos el signo igual, podemos proceder a realizar la suma de estas casillas. Muy bien, para colocar esa suma, lo que hacemos es ubicar cada casilla de forma bien identificada. La primera casilla, el valor dado por los tomates, fíjense que está en la línea 7 y en la columna D. Como en Excel debemos escribir primero la columna, entonces colocamos D. Una vez que colocamos D, ahora podemos colocar lo correspondiente a la fila. En este caso, 7. Observen que una vez que coloco D7, queda identificada la casilla y por lo tanto esta celda ya es un referente de variable para la entrada de esta función. La siguiente operación es un signo más, porque lo que queremos es sumarla con la siguiente celda. El contenido de la siguiente celda, que en nuestro caso sería nuestra segunda variable, ahora está definida por E7. Y ya tenemos dos celdas identificadas. Ahora veremos cómo identificamos la tercera celda. Le colocamos más F7. Y noten que también F7 queda bien definida e identificada. Si le damos Enter en este momento, el sistema reconoce que lo que deseamos es la suma de estas tres casillas. Entonces ustedes dirán, pero aquí faltó el factor multiplicador de las unidades. Este factor multiplicador de las unidades es muy importante porque de la cantidad de unidades también depende el resultado de esta operación. Lo que hacemos es que si nos ubicamos de nuevo sobre esta casilla y le damos doble clic, podemos acceder a la edición de esta función y anotamos o editamos la ecuación que interviene para esta función. Ahora bien, lo que hay que hacer es encerrar los elementos que intervienen en la suma y luego lo multiplicamos, en este caso, la casilla C7. Y ya, una vez que hacemos esto, cuando le damos al botón Enter, observen que el resultado se modificó. Otra forma de editar este contenido es directamente en la barra de fórmulas. En este espacio, una vez que yo me ubico, observen que de inmediato se ajusta nuestra celda para trabajar en la edición de nuestra fórmula. Así, esta ecuación, por ejemplo, en lugar de ser por C7, podríamos decir que era dividido entre C7. Si ese fuera el caso, al darle Enter, observen que el valor cambió totalmente. Pero ese no era nuestro caso. Nosotros dijimos que las unidades simplemente iban a multiplicar el precio. Por consiguiente, tenemos que reescribirla como la teníamos. Entonces, como no deseamos dividir entre C7, sino multiplicar entre C7, simplemente cambiamos la operación de división
por la de multiplicación. Y una vez que le damos al Enter, ya de inmediato queda la función editada. Y el resultado es el que corresponde a la suma de estos tres elementos multiplicado por el factor de unidades. Ahora bien, ustedes dirán, pero tengo que hacer esto cada vez para cada una de estas operaciones. Digamos que ahora quiero sumar todo lo que corresponde a las unidades. No vamos a reescribir una por una, es decir, no vamos a poner igual casilla C7 más casilla C8 más, no, porque eso se hace muy laborioso. Una de las formas en que se puede realizar esta operación es utilizar las funciones que ya están predefinidas en el sistema. Cuando colocamos el signo igual, noten que a partir del momento en que yo escribo cualquier letra, digamos que escribo la S, aparece una serie de textos que son los llamados a las funciones que están predefinidas en el sistema. Lo que queremos específicamente es realizar la suma. Muy bien, digamos entonces que escribimos su, ya aparece aquí suma, podemos darle doble clic o escribir completo suma. De las dos formas funciona. Digamos que esta vez lo quiero escribir completo. Muy bien, suma. El siguiente paso es que abro paréntesis. Una vez que abro paréntesis, él nos pide, observen acá en la ayuda de autocompletado, nos pide que anotemos el número que vamos a sumar o el primer número que vamos a sumar. En este caso, la forma de hacerlo es simplemente marcando ese número. O podemos escribirlo también, podemos escribir directamente el número que deseamos, C7. Si ahora queremos realizar una suma de toda la columna, la forma fácil es simplemente pararnos sobre la columna y arrastramos el ratón hasta la última posición que deseamos sumar. Cuando soltamos el ratón, observen que ahora aparece de una forma resumida, C7, C20. Lo que nos indica es que se realiza la suma de todas las casillas desde la C7 hasta la C20. Estos dos puntos lo que nos está indicando es hasta la C20. Y una vez que tenemos la fórmula escrita de esta manera, encerramos todo en el paréntesis y le damos Enter. Observen que ya hemos realizado la suma total de todas estas casillas. El contenido de todas estas celdas ahora vienen a ser las entradas para calcular la función de resultado, que en este caso nos da 133. Como no hay un factor que multiplique en este caso, pues ya está. Se obtiene de forma directa. Y ustedes dirán, pero tengo que escribirlo cada vez para poder realizar la suma en cada una de estas columnas. No, también hay formas de copiar la función que estamos utilizando. Por ejemplo, para este caso utilizamos una función definida por D7 más E7 más F7 por C7. Bueno, simplemente compararnos en la esquina al lado derecho, tal como lo hemos utilizado hasta ahora para autocompletar. Recuerde, cuando autocompletamos, realizamos la copia del valor y también realizamos la copia de la función. Cuando soltamos, observen que él autocompleta, pero en cada una de las celdas la función toma las características correspondientes a la acción que realiza. En este caso, por ejemplo, noten que cambió de la fila 7 a la fila 8. En el dato superior, el número que se había tomado correspondía a 7, porque estamos sobre la fila 7. Pero en el siguiente elemento, en la siguiente celda, el dato cambió a 8, porque cambiamos de fila. Así es que el autocompletado de fórmula no solamente completa haciendo la copia de la función, sino que además registra los cambios que involucran a la relación que existe entre los elementos. Bien, podemos hacer lo mismo para las columnas. En esta celda teníamos entonces la suma desde la C7 hasta la C20. Si utilizamos el autocompletado, pues vamos a realizar el mismo
trabajo. Realizamos la suma de todos los elementos. Ahora dirán ustedes, bueno, pero acá no me aparece en forma de identificado en forma de moneda. Bueno, podemos marcarlo y simplemente le cambiamos de general a moneda. Podemos de nuevo decirle que se trata de el formato para la moneda de español Argentina. Acá está, aceptar, y ya tenemos entonces identificado que se trata de moneda y que se tratan de pesos argentinos. Asimismo, tenemos muchos tipos de funciones. En Excel existen muchos tipos de funciones predefinidas. Algunas de estas funciones son de utilidad inmediata, como por ejemplo suma. Otras funciones implican un poquito más de programación, pero tienen utilidades muy importantes. Por ejemplo, podríamos utilizar la función si. La función si nos permite comparar dos cosas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar el signo igual. Toda función siempre comienza con un signo igual. Luego colocamos si. Al colocar si, ya de inmediato el sistema está reconociendo que queremos utilizar esta función. La podemos marcar con doble clic y ya el sistema nos da esta ayuda que nos indica algunas características de los componentes que debe contener esta función. ¿Para qué nos sirve la función si? La función si compara el contenido de dos celdas y genera una prueba lógica para observar si el resultado es verdadero o si el resultado es falso. Por ejemplo, digamos que yo quiero comparar estas dos casillas. Quiero comparar la casilla de tomates con la casilla de pan y observar cuál de los dos tiene un precio mayor. Lo que hacemos entonces es que, seguido después del signo de paréntesis, colocamos la primera casilla que deseamos comparar. En este caso, la casilla correspondiente a D7. Noten que simplemente con marcarla ya queda identificada. El siguiente elemento es el de comparación lógico. El elemento de comparación lógico puede ser igual, mayor, menor que, etc. Para nuestro caso vamos a utilizar el de mayor que. Por ejemplo, para verificar si el precio de los tomates es mayor que el precio del pan. Ahora vamos a colocar el segundo elemento de comparación, en este caso el elemento del pan. Observen que lo que estamos haciendo es preguntando si D7 es mayor que E7, entonces debe realizar alguna acción. Para esto colocamos punto y coma. El punto y coma separa entonces lo que sería la acción lógica del resultado. Ahora veamos cuál sería el resultado que queremos que se muestre. Damos un espacio y colocamos entre comillas cuál es el elemento que se debe mostrar en el dado caso de que el resultado sea verdadero. Si es verdadero, entonces nosotros deseamos que se muestre tomates más caros. Por ejemplo, se puede mostrar cualquier afirmación. Podríamos simplemente decir 0 y 1. Por ejemplo, 0 en el dado caso que sea falso, 1 en el dado caso que sea verdadero. Podríamos anotar la palabra como tal, verdadero y falso, etc. Terminamos la afirmación, cerramos las comillas, colocamos punto y coma, damos un espacio y ahora vamos a anotar lo que queremos que se muestre en el dado caso de que esta comparación lógica sea falsa. Si es falsa, entonces vamos a anotar pan es más costoso. Muy bien. Cerramos las comillas y por último cerramos el paréntesis para que quede concluido lo que sería la programación de esta condición. Una vez que apretamos el botón Enter, de inmediato el sistema analizó el contenido de estas dos celdas y mostró el resultado
qué se corresponde. En este caso, por supuesto, se está mostrando que pan es más costoso. Efectivamente, el valor de pan es superior. Observen que en el dado caso de que ambos sean iguales, se seguirá mostrando pan es más costoso porque la comparación se da tomates más costoso, más caro, cuando solamente que la casilla correspondiente a tomates sea mayor que, y por el contrario, menor o igual que, se mostrará la condición pan es más costoso. Veamos qué sucede si realizamos el autocompletado para todas las casillas. Noten que en la segunda casilla, cuando ambas tienen el mismo valor, el resultado también fue pan es más costoso. Luego, para la tercera línea, dio como resultado tomates más caros, porque 10 tiene en la casilla correspondiente a tomate y 9 en la casilla correspondiente a pan. Y así sucesivamente realizó la observación para todas las casillas en toda la columna, incluyendo el cálculo definitivo dado por la suma. También realizó la operación de comparación y por supuesto se da cuenta de que los tomates tienen un valor superior en total al cálculo de pan. Esta función es muy útil, sobre todo cuando se realizan comparaciones, por decir algo, para condiciones que son muy delicadas. Por ejemplo, digamos que estas casillas se corresponden a notas de alumnos. El sistema debe indicarle a los alumnos si con estas notas aprobó o no aprobó. La función que debemos utilizar en este caso es la función si. Una vez que tenemos la función si, nosotros anotamos el primer operador, en este caso vendría siendo la casilla de comparación, y nosotros decimos, bueno, si el alumno supera la nota de 5, es decir, es mayor que 5, entonces el resultado que vamos a mostrar va a ser aprobado. Si por el contrario el valor no supera esto, es decir, el resultado es falso, deseamos que se muestre la observación reprobado. Al cerrar el paréntesis y al darle Enter, ya de inmediato él calcula la comparación de este valor con respecto a la constante 5 y tiene que ser mayor que 5. Incluso cuando sea igual a 5, va a seguir indicando que se trata de un resultado reprobado. Si utilizamos el autocompletado para rellenar las casillas siguientes, observamos que el sistema copió la función y realizó el cálculo apropiado para cada caso. En este caso, comparó con el 7 y colocó la observación de aprobado. En el siguiente tiene 6, quedó aprobado y así sucesivamente. Bueno, en cuanto a los formatos de estos grupos de datos, es lo que se corresponde a estos grupos de datos organizadas como rangos vendrían a formar lo que se llaman tablas. Estas tablas pueden ser mejor identificadas si anotamos cualquier tipo de formato que resalte sus características. Así, dentro de las mismas utilidades de la barra de inicio, tenemos algunas formas de organizar los formatos a las tablas. Podemos dar formatos a celdas en forma específica, podemos dar formato a todo el grupo como tablas, podemos dar formatos condicionales, podemos dar algún formato específico a una celda, a cada una de las celdas, darle colores que resalten, que cambien las características y tener la organización de nuestras tablas de maneras mejor identificadas. Por ejemplo, supongan que quiero utilizar, digamos, este tipo de formato. Noten que con este tipo de formato tenemos una división bien identificada de cada uno de los elementos. Ahora bien,
Ustedes dirán, pero estas cuadrículas no se ven nada bien para mostrar nuestra tabla de una manera eficiente. Para este caso podemos utilizar lo que sería la vista de nuestro espacio de trabajo. Podemos tener una vista en diseño de página y ya tendríamos entonces los espacios que realmente se mostrarían cuando se realice la impresión de nuestro trabajo. Si no nos satisface de esta forma, recuerde que siempre podemos tomar nuestra tabla y realizar el movimiento de nuestra tabla para reubicarla en el lugar más apropiado posible. Por ejemplo, acá. Aún así, hay una parte que sobresale, pero es debido a que el texto que se escribe en esta columna es más largo de lo que cabe en la celda. En todo caso, pues bueno, cuando se imprime, este pedazo saldrá truncado para la siguiente página. También podemos eliminar la cuadrícula que estamos observando para que nuestro formato en nuestro espacio de trabajo sea más cómodo. Por ejemplo, simplemente podemos eliminar la línea de cuadrícula. En este caso, noten que el espacio de trabajo ahora se ve con un fondo blanco. No por eso las celdas han desaparecido. Las divisiones de celdas siguen manteniéndose. Si acá nos ubicamos, bueno, estaremos sobre la D5. Si nos ubicamos acá, estaremos sobre la E4. Si nos ubicamos acá, estaremos sobre la A8 y así sucesivamente. Ahora bien, si lo que deseamos es observar cómo nos quedaría el diseño listo para imprimir, nos vamos a lo correspondiente a impresión y ahí se nos muestran las páginas de cómo quedarían en el momento en que se manda a la impresora. Para este trabajo específicamente tenemos dos páginas, la primera página con los datos que tenemos en nuestra tabla principal y la segunda con la fracción que sobresale de esa tabla y la lista de alumnos que habíamos anotado al principio. Para salir de acá simplemente podemos regresar a nuestro espacio de trabajo, podemos decirle que si queremos ver todo y regresar a la forma normal de visualización. Acá a inicio y dentro de inicio podemos, por ejemplo, cambiar el tipo de letra. Digamos que queremos una letra diferente, tal vez más elegante o de alguna forma más resaltada, un tamaño diferente. Por ejemplo, podría ser una letra a un tamaño mucho mayor o de repente pues un tamaño menor, depende de cómo la queramos. Podría ser de un color diferente, digamos que la quiero en rojo, etc. Podemos también ubicarla en el espacio, podemos decirle que la queremos centrada, que la queremos alineada por la derecha, al igual que el resultado. Los datos que estamos manejando también los podemos alinear, podemos decirle que estén centrados. Todo esto es formato para acomodar nuestra tabla de alguna manera en un espacio que sea más visible, más resaltado y más cómodo para nuestra presentación. Muy bien, hagamos un nuevo ejemplo. Veamos cómo podríamos crear una tabla con una función trigonométrica. Creemos una tabla donde los datos de entrada vendrían siendo lo correspondiente al ángulo en radianes y el resultado de salida sea la función senoidal, la función seno. Los datos para el ángulo podríamos tomarlo a partir del valor 0 con intervalos de 0.1 en 0.1. Si estos datos van a ser número, de una vez veamos que el formato sea numérico. Bueno, partiendo de estos dos elementos, hagamos un autocompletado de más o menos unos 100 elementos. Digamos entonces que para calcular el valor seno de cada uno de estos elementos utilizamos la función senoidal. Para realizar el cálculo, recuerden que siempre debemos comenzar con el signo igual. Luego colocamos el identificador de la función, que para nuestro caso será seno. Luego abrimos paréntesis y seguidamente, tal como nos muestra la ayuda,
debemos colocar el número al cual deseamos calcular el valor del seno. En ese caso será esta casilla. Cerramos el paréntesis y al darle Enter ya tenemos el cálculo realizado. Ahora, para identificar correctamente estos resultados, hagamos entonces un auto llenado, pero en este caso vamos a realizar el auto llenado de inmediato, cambiando también el formato a número. Muy bien, ahora tenemos los valores correspondientes al cálculo de la función seno. Noten que es muy fácil utilizar las funciones que ya están definidas directamente en Excel. Por supuesto, hay muchas funciones, es muy difícil aprender de memoria todas las funciones existentes, pero ustedes pueden recurrir siempre a la ayuda que Excel les proporciona para verificar si existe la función que ustedes buscan. Una forma directa de hacerlo es, si nos paramos sobre la celda donde queremos trabajar, colocamos sin igual y luego colocamos las primeras letras de la función que queremos calcular. Observen que si se trata del coseno, acá está definida la función coseno, y si se trata del coseno hiperbólico, también existe para Excel una función llamada coseno hiperbólico. De la misma forma, también podemos dar formato a esta tabla, por ejemplo, marcando lo correspondiente a estos elementos y diciendo que lo deseamos en otro color, se quiere centrado, que queremos hacer un formato de estilos de tabla diferente. Por ejemplo, queremos que todos los datos estén centrados, queremos que todos los datos estén alineados por la derecha, o queremos que todos los datos estén, por ejemplo, encerrados en recuadros, que tengan un color específico dado. Por ejemplo, quiero que todo sea negro, o que todos los datos sean azul, y quiero que los datos de texto, por ejemplo, sean de color rojo. Observen que podemos modificar cualquier característica de la tabla a nuestra conveniencia. Ahora bien, ustedes dirán, pero tenemos tablas y las tenemos organizadas. Sabemos que hay relación entre los datos que están en filas y entre los datos que están en las columnas. Pero ¿de qué nos sirve todo eso? Bueno, desde la tabla misma podemos realizar cálculos específicos para obtener resultados que sean análisis de estas tablas, o podríamos de repente representar esto de una manera más gráfica, por ejemplo en imágenes. Recuerden que una imagen vale más de 1000 palabras. En este caso, por ejemplo, observen lo que sucede si tomamos una sola de estas filas. Ahora bien, si nos vamos a insertar y le damos a gráficos, observen como ya de inmediato el sistema en gráficos recomendados nos muestra algunas características de cómo podríamos representar de mejor manera estos elementos. Digamos que estos elementos los quiero representar como una serie de barras, lo que llamamos nosotros gráfico de columnas. Muy bien. Si lo queremos representar como un gráfico de columnas, lo que nos muestra este gráfico es que para el primer elemento, entonces tenemos un peso o un valor de 3, y para el segundo elemento tenemos entonces un peso o un valor de 4, para el tercer elemento un valor de 5 y para el último elemento un valor de 4. Ahora ustedes dirán, pero ¿de dónde salen estos números 1, 2, 3 y 4 que se definen en nuestro gráfico en el eje de las X, en el eje de las abscisas? Lo que define a este eje es la cantidad de elementos que se involucran en esta tabla, en este caso 4 elementos. Normalmente nos encontramos en la sección de inicio, y si vamos a la sección de insertar, vemos en el gráfico de insertar un espacio completo que nos permite las utilidades de gráficos. Veamos entonces un ejemplo. Digamos que tomo solamente la columna correspondiente a unidades.
observen lo que sucede si marcamos las unidades y le damos al botón de gráficos recomendados. El sistema ofrece los gráficos más evidentes o los gráficos típicos básicos que nos permiten representar los elementos correspondientes a las unidades. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cuál es el gráfico de estos que es más representativo? Depende qué es lo que queramos observar. Si lo que queremos observar es cómo cambian estos elementos, uno de los gráficos más evidentes para observar cambios sería el gráfico de línea. El gráfico de línea entonces nos muestra cómo cambian el valor de los elementos en función de los intervalos. Veamos qué sucede. Si le damos a aceptar, ya se nos muestra lo que es el gráfico representativo de este espacio. Bueno, ubiquemos este gráfico por acá. Vamos un poco más abajo. Para moverlo solamente es suficiente con sujetarlo y lo ubicamos en el lugar donde mejor nos parezca. ¿Ok? Digamos que va acá. Este gráfico lo podemos representar en cualquier tamaño. Por ejemplo, más alto, más ancho, o lo podríamos representar muy angosto, o lo podríamos representar muy chico. Depende qué tan vistoso o qué tan efectivo nosotros queramos hacer la representación de este gráfico. Ahora, digamos que lo queremos representar más o menos en este tamaño. Una de las cosas que podemos hacer con el gráfico es darle un título. Recuerden, todo dentro del sistema se puede modificar. El título del gráfico basta solo con darle doble clic y podemos escribir sobre él o hacer una edición de lo que tengamos como título. Digamos que esto es una comparación de unidades. Por supuesto, si hacemos la comparación de unidades, veremos entonces que esta comparación de unidades nos indica que desde 1 hasta 14 cambió de forma lineal. Pueden observar que es una línea recta. Y luego en el elemento 15 hubo un cambio drástico. Esto entonces nos indica cómo se comportan los datos en unidades, específicamente en la columna de unidades. Noten que si marco el gráfico, también la columna de la cual él es indexado también se marca. Como marcamos solo una columna, él da como uno de los ejes simplemente a los intervalos que tienen que ver entre número y número. Es decir, primer número, segundo número, tercer número y así sucesivamente. El último número lo tomó también como una parte de unidad y no como la suma de estos, porque lo tomamos en el grupo que íbamos a graficar. Hagamos otra prueba. Digamos que queremos observar cómo cambian los datos del pan. Por ejemplo, vamos a tomar los datos del pan y vamos a repetir exactamente la misma operación. Noten que ahora no estoy tomando la suma total, para simplificar más lo que sería este gráfico. Veamos entonces, el procedimiento es insertar, nos vamos a gráficos recomendados y luego le decimos cómo queremos visualizar los gráficos. Observen que hay diferentes formas. Veamos entonces el gráfico de línea. De nuevo el gráfico de línea. Al darle a observar, noten muchachos entonces cómo los valores van cambiando desde el primer dato, el dato 1, ¿lo ven? Esto corresponde al dato 1 hasta el dato 14 y notamos que hay un incremento lineal que va desde aproximadamente 4 sería 5, noten, acá está, aún sin mirar la tabla, y efectivamente en la tabla notamos que 5 se van incrementando de forma lineal, llega hasta 19 en el pico máximo y luego comienza a decrecer. Observen la tabla que los valores van 18, 17, 16 y así sucesivamente hasta que se hace de nuevo un valor bajo. En este caso llega a un valor, podemos notar acá, que vendría siendo 13. Solo con ver la tabla ya podemos observar cómo es el comportamiento de esos datos, de los datos que están en la columna pan. Si queremos darle título, por ejemplo, pan. Cuando trabajamos con gráficos, noten que aparecen dos barras de herramientas nuevas, la barra de diseño y la barra de formato.
en la barra de diseño hay algunas opciones de gráficos predeterminados que de repente nos pueden ayudar para que se visualice el gráfico de una manera más evidente, más bonita, más llamativa, etc. Digamos que seleccionamos este tipo de presentación o esta, incluso podemos crear una nueva presentación y guardarla como una presentación propia de este tipo de gráficos. Digamos que la represento de esta forma. En esta forma de representación incluso toma en cuenta que los valores que están cambiando en este gráfico son valores de moneda. Digamos ahora que tomo no una sola columna, sino que ahora quiero tomar dos columnas. Muy bien, veamos qué sucede si tomo, por ejemplo, dos columnas. Tomémoslas con todo y las fechas. Muy bien, cuando nos vamos a insertar y damos gráfico, veremos cuáles son los gráficos más representativos. Por ejemplo, podríamos tomar un gráfico de pastel, o que se llama gráfico circular, o un gráfico de barra, incluso el gráfico lineal. Noten que en cualquiera de los gráficos hay dos líneas involucradas, porque estamos trabajando con dos grupos de datos diferentes. Un grupo de datos correspondiente a una fecha, otro grupo de datos correspondiente a otra fecha. ¿Lo ven? Digamos que esta vez lo representamos en forma de barras verticales, ¿ok? Lo que se llama un gráfico de columnas. Bien, en el gráfico de columnas entonces observamos que nos da una representación entre el nivel que alcanza cada uno de los valores en estos grupos de celdas. Veamos, en el primer grupo de celdas correspondiente a unidades, noten que los valores son de 3 y de 4. Él no identifica si son unidades o son valores numéricos, pero aún así él hace la comparación entre las dos celdas. Acá vemos en un segundo grupo que hay diferencias entre las dos barras. Una barra llega a 4, la otra barra llega a 7. Aquí está, que vendría siendo la barra correspondiente a los tomates. Lo mismo sucede en el grupo 3 y en el grupo 4. Observen, muchachos, que cada uno de estos elementos está identificado. Se identifica entonces en azul los elementos correspondientes a la fecha de 29/7/2021. Acá está. Y en marrón claro lo correspondiente al 29/8/2021. Y acá está. Por supuesto, también podemos cambiar el diseño de estos gráficos para hacerlo bien sea más vistoso, más representativo, más bonito, más, bueno, en fin, cualquier cantidad de cosas que nosotros podamos colocar en estos gráficos, cambiarle nombre, etc. ¿Ok? Digamos que este gráfico lo quiero representar de esta forma. Si está representado de esta forma, en vez de tener la numeración en el eje vertical, la tenemos directamente sobre cada una de las barras. Y de la misma forma, también es un gráfico vistoso. A lo mejor me conviene más representarlo así, es más llamativo. Hagamos lo mismo, pero ahora con la tabla que creamos para el cálculo del seno. En este caso, estamos trabajando con una función trigonométrica. Voy a insertar gráficos y observamos de inmediato que ahora la relación no nos crea dos gráficos, sino uno solo. Y usted dirá, oye, pero ¿qué pasó? ¿No teníamos dos columnas aquí seleccionadas? Sí, pero noten que el valor de una columna es el resultado de la función que toma a la primera columna como el elemento variable. Si aceptamos este tipo de gráfica, podrán notar cómo el seno va en aumento desde 0 hasta 1 cuando alcanza pi medio, en este caso, o sea, pi dividido entre 2, o lo que sería lo mismo, aproximadamente 1,6 aproximadamente, bueno, valores decimales más o menos. Luego llega a 0 de nuevo cuando llega hasta los 180 grados, que es el equivalente al valor de pi, que sería 3,14, 15, 16 y algunos cuantos decimales más. Luego se incrementa de nuevo, pero en forma negativa. Fíjense, muchachos, que ahora el valor se hace negativo para los valores que van desde pi hasta
2pi. Y luego, a partir de 6, tanto, que sería el valor de 2pi, comienza un nuevo ciclo. Por supuesto, nos interesa visualizar es cómo es el comportamiento de esta función en este gráfico. Y ese gráfico sale de esta tabla. De la misma forma, podemos escoger alguna forma de representación que sea más vistosa o más elegante o de repente más eficiente para el trabajo que nosotros queremos presentar. Digamos que esta la queremos visualizar de esta forma. Igual podemos hacer la presentación más grande o más reducida. ¿Ok? Todo depende de qué es lo que queramos nosotros hacer con nuestro diseño, con nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada. Entramos a Excel, vamos a una página en blanco, vamos a crear un par de filas. Digamos que tenemos 2, 4 y ahí ya estamos diciendo que vamos a crear una fila de números con intervalos de 1 en 1. Vamos a crear otra fila. Fíjense que es un intervalo decreciente, así es que... Entonces digamos que esto es correspondiente a la fecha de hoy, 2 de agosto, ¿verdad? 2 de agosto del año 2021. Recuerden siempre parar en la esquina y así se hace el autocompletado. Ahí tenemos dos fechas diferentes y dos grupos de números. Ahora ustedes dirán, oye, yo necesito que estos datos no estén en forma de fila, sino que estén en forma de columna. El método más simple es hacer copiado de estos datos. Una de las formas es con el mismo ratón, con el mouse, le damos al botón del lado derecho y le decimos copiar, ¿verdad? Por acá. Otra forma es irnos a la parte superior y aquí está este botoncito de copiar. Vamos a hacerlo por acá ya que tenemos abierta la opción con el mouse. Le decimos copiar y ya estos datos noten que quedan encerrados en un recuadro de puntos, un recuadro activo. Mientras que esté encerrado en este recuadro, lo que dice el sistema es que estos datos están copiados en la memoria. No va a trabajar con otros datos en memoria, sino con esto específicamente. Ahora bien, ustedes se ubican donde quieran. Por ejemplo, yo me ubico acá. A partir de este punto se va a copiar el primer dato de la esquina superior izquierda de este rango de datos. Vamos entonces a ver cómo haríamos el pegado. Una de las formas también es utilizar la opción de pegado. Fíjense, paro acá y le doy este botón, hay todas las opciones de pegado que el sistema puede permitir. También puedo hacerlo por acá. Si me paro en el recuadro, le doy de nuevo al botón al lado derecho y escojo las opciones de pegado inmediato, o me voy aquí donde dice pegado especial y me aparece tal cual como aparecía en este recuadro. ¿Lo ven? Todas las opciones de pegado. Bueno, dentro de las opciones de pegado tenemos el pegado que me lo hace exactamente igual como estar en el recuadro anterior. Este es el pegado copia y pegue total. El pegado solo de funciones, es decir, si hay alguna función matemática involucrada, esa es la que se va a pegar. Por supuesto, se pega el número, porque cuando pegamos funciones, pegamos también el dato. Pegar, por ejemplo, formato de fórmulas y números, en caso de que haya formatos especiales. Podemos hacer un formato que sea una copia exactamente igual a la del origen. Otro pegado sin borde, por ejemplo, en caso de que estemos copiando una tabla. Mantener ancho de columna en caso de que hayan columnas con diferentes medidas. Y luego tenemos el transponer. Convertimos esos datos de fila a columna. Fíjense, ¿eh? Lo hacemos así. Y ya los datos están en forma de columna. Cuando doy el botón de escape, ya la selección que teníamos de memoria desaparece. Había un problema que se había presentado en la sección que corresponde al transponer con una fórmula. Es decir, no hacerlo de forma manual, recuerden. Hacerlo de forma manual es que yo hago la selección, copio y luego al pegar le doy pegado con transposición. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo acá abajo, pero utilizando una fórmula. Se darán cuenta de que cuando realice esta transposición de datos, se presenta un problema.
Ese problema que se presenta es muy común, muchachos. Si lo que deseamos es transponer estos datos que están en esta tabla, lo que hay que hacer primero es marcar el lugar a donde queremos transponerlo. Es decir, seleccionamos el número de celdas equivalentes al número de celdas que queremos transponer. ¿Qué queremos hacer? Llevar estas 2 filas y 6 columnas a 2 columnas y 6 filas. Vamos a utilizar una fórmula para hacer la transposición de estos datos. Toda fórmula debe empezar por un igual. Muy bien, ahora queremos utilizar una función ya predefinida en Excel que nos permite hacer la transposición. Sabemos que llama transponer. Escribimos algunas letras del inicio y de inmediato el sistema nos ofrece la posibilidad de seleccionarla. Doble clic sobre el nombre transponer, ya queda marcado lo que sería la función transponer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a transponer? Tenemos que decirle la matriz que deseamos transponer. Y la matriz es justamente estas 2 filas y 6 columnas, empezando por la esquina superior izquierda y terminando en la esquina inferior derecha. La esquina superior izquierda, como la pueden ver aquí, está identificada por la letra C, es decir, la columna C y la fila 33. Muy bien, entonces escribimos C33 y noten que acá resalta justamente esa casilla. Esta celda quedó marcada. Ahora, ¿cómo hacemos para que llegue hasta el otro extremo de la tabla? Simplemente le ponemos 2 puntos. Al poner 2 puntos, el sistema está interpretando que queremos agarrar todo lo que esté dentro de ese contenido. Y colocamos la última celda que queremos acceder, es decir, la que está acá, la H34. Una forma simple de hacerla es marcando sobre la celda. Podemos escribirla directamente, H34, o marcamos la celda. Si marcamos la celda, observen lo que sucede. ¿Lo ven? Se tomaron todas las celdas correspondientes. ¿Lo ven? Y entonces ahora cerramos el paréntesis y le damos Enter. Observen que se produce lo que sería numeral valor. Este numeral valor no es otra cosa que un error común. Sucede muchas veces. Para asegurar de que esto funcione, nos vamos a la parte de edición, es decir, acá arriba, ¿lo ven? En la barra de fórmula. Y realizamos una acción que nos permite asegurar de que esto funcione, de que sea interpretado de la forma correcta. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cuál es la acción? Se la puedo decir de inmediato, pero no es el caso, porque dependiendo de la acción que ustedes vayan a seguir, esa forma de resolver el problema cambia. Les voy a decir cómo encontrar la acción que tienen que hacer acá en la barra de fórmula para asegurarse de que este error que le aparece acá no le suceda. Noten que si yo estoy en otra parte, queda encerrado, queda el indicativo solo de valor, pero si me paro sobre él, aparece justo aquí al lado un pequeño recuadro que es una lista desplegable con un símbolo de exclamación. Si lo marco, noten entonces que aparecen diferentes opciones que podemos seleccionar. Nos dice, ok, hay un error en valor para justamente identificar o por lo menos darnos cuenta de qué error se trata. Podemos buscar ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo para verificar si hay una ecuación muy larga, a lo mejor nos equivocamos en los pasos que escribimos. Podemos omitir ese error y va a quedar simplemente anotado acá el numeral valor. Modificar en la barra de fórmulas o las opciones para comprobación de errores, que tampoco es nuestro caso porque lo que queremos es simplemente saber cómo solucionar este problema. Entonces lo lógico es pararnos sobre ayuda sobre este error y le damos clic, por supuesto el ratón lado izquierdo, aparece una nueva tabla. En la nueva tabla nos indica de qué se trata el error y una parte muy importante dice corregir el error en la función específica. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, para poder hacerlo tenemos que decirle cuál es la función de donde se nos generó este error, porque el error aparece de diferentes lugares. Así que nos paramos sobre esta lista desplegable. Cuando encontramos la función desde donde se nos originó el error, la marcamos. Y observe que aquí nos dice, para obtener más información, vea este link.
marcamos este link. La fórmula no se ha escrito como una fórmula de matriz. Solución. Para hacerlo, lo que se debe es, primero, seleccionar el rango de celda vacía en la hoja de cálculo. Es decir, tenemos que marcar toda la celda que corresponde a hacer la traspuesta. Y después, observen lo siguiente, y aquí está la clave. Fíjense, muchachos. Para esta función, ¿no?, se debe marcar las teclas control, mayúscula, enter. ¿Okay? Si hacemos esa secuencia, por supuesto, ¿dónde? Miren, muchachos, aquí, en la barra de fórmula, ¿ok? Porque si no lo hacemos en la barra de fórmula, no va a saber dónde editar esa función. Observen que si dice que simplemente queremos escribir en la fórmula entre llaves, si hacemos esto nada más, él no lo va a interpretar. Él va a decir, no, si lo pone entre llaves, él va a pensar que lo que queremos es mostrar una fórmula como texto y no va a solucionar el problema. Lo que queremos es escribir en la barra, esta barra de fórmula, pararnos ahí y escribir control, mayúscula, enter. Seleccionamos la celda a transponer. Fíjense que ya la fórmula está acá. Nos paramos sobre la barra de fórmula, en cualquier parte, al principio, al final, en el medio, donde ustedes quieran. Hundimos las teclas control, mayúscula, o sea, el shift, y le damos enter. ¿Se dan cuenta? Cuando hacemos eso, se crea simplemente una entre llaves. Ya al darle enter, se hace o se ejecuta porque le estamos diciendo, trabaje con una matriz. Sí o sí trabaje con una matriz. Hagámoslo de nuevo. Vamos a hacerlo por acá. Primero, escribimos la fórmula que nosotros queremos para hacer la traspuesta, justamente de esta misma tabla. ¿Ok? Entonces, escribimos acá, igual, vamos a hacerlo, igual, traspuesta, hacerla transponer y escribimos la matriz. Marcamos una hasta la otra. Listo. ¿Ok? Cerramos paréntesis, le damos enter. ¿Ok? Aquí está el error de nuevo. Tampoco se da cuenta aquí que queremos trabajar con una matriz. Entonces, marcamos el espacio que corresponde a esa matriz. A ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas. Ahí la tenemos. Ese es el espacio que corresponde a esa matriz. Aquí tenemos nuestra función. Nos paramos en algún lugar de esa función y le decimos control, shift, enter. ¿Lo ven? Y ya está. Cada vez que se le presenta el error, nos vamos acá a la lista desplegable donde se produce el error, que nos indica cuál es el error, y verificamos exactamente el error que se debe corregir, y ahí nos dicen el procedimiento para poder solucionar ese problema. Muchas gracias por su atención y espero que sea de utilidad la información consultada.